Ya estamos transmitiendo a través de YouTube y en 2 segundos más estaremos en Facebook. Así que, Sofía Ramírez, si me haces favor de comenzar con las palabras de inicio. Perfecto. Buenas tardes. Bienvenidos a esta primera videoconferencia de la Cátedra Francisco I. Madero. Nos acompañan el día de hoy el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, el doctor Fernando Castañeda, presidente del Comité Académico y coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. Asimismo, el doctor Gustavo Cruz Pacheco, investigador del IMAS y ponente. Agradecemos por acompañarnos a los miembros del Comité Académico de la Cátedra, a los consejeros electorales del INE y al público en general que se ha conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Sin más por el momento, cedo la palabra al doctor Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos. Saludo con muchísimo gusto y agradecimiento al doctor Fernando Castañeda y al doctor Gustavo Cruz Pacheco por la posibilidad de arrancar, aunque sea por la vía virtual, en el contexto que nos ocupa, estas actividades de la Cátedra Francisco I. Madero que el INE junto con la UNAM hemos lanzado. La pandemia generada por el coronavirus ha impactado prácticamente a toda la humanidad. Las expectativas económicas, los intercambios comerciales, las políticas públicas y los flujos migratorios de prácticamente todo el planeta se han visto modificados por la rapidez con la que se ha propagado este virus. Pero no solo la vida pública está siendo afectada por la pandemia, también la convivencia privada se ha alterado. Los encuentros familiares y los temas de sobremesa se están viendo impregnados por la evolución y las posibles consecuencias del COVID-19 ahora, durante la pandemia, y también las que se traerán. Resguardarnos en nuestras casas, disminuir la cercanía e incluso el contacto con nuestros seres queridos, tener una intensa comunicación virtual a través de las redes sociales, son comportamientos que no podíamos imaginar y mucho menos prever al iniciar este 2020. Académicos, intelectuales, empresarios, políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad, líderes y lideresas sociales, así como servidores públicos, todas y todos, estamos preocupados por el futuro inmediato. Los llamados a la solidaridad, a la responsabilidad política y social con actitud de miras, se multiplican día con día para que entre todas y todos construyamos la mejor forma de salir de la crisis social, económica, y sanitaria, por supuesto, que va modelando la pandemia. En el INE estamos claros del rol que nos toca jugar en una crisis sanitaria como esta. Como instancia rectora del Sistema Nacional de Elecciones, hemos tomado las decisiones para salvaguardar tanto el derecho a la salud de las y los ciudadanos que acuden a los módulos de atención ciudadana del propio instituto, así como del personal que colabora con el INE para el cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales y legales, así como la garantía de los derechos políticos de electores, partidos y contendientes. Entre las medidas que hemos tomado en el marco de la emergencia sanitaria, permítame destacar las siguientes. Fuimos el primer órgano del Estado mexicano que estableció legalmente sesiones virtuales de sus órganos colegiados, tanto del Consejo General como de sus comisiones, así como de la Junta General Ejecutiva, que han estado sesionando en las semanas previas y tomando decisiones sin detener la marcha del instituto. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la aprobación del Consejo General de la ruta para que los partidos que quieran renunciar a una parte de su financiamiento tengan certeza de la vía legal para hacerlo, o bien la posposición, que no suspensión, de las elecciones que tenían como fecha de la jornada electoral originalmente el 7 de junio próximo en los estados de Hidalgo y de Coahuila. Hemos también continuado con la adecuación de los múltiples programas informáticos que se utilizan para darle seguimiento, transparencia y certeza a las elecciones. Además, conscientes de que la logística, de que la organización electoral debe tomar previsiones, estamos en un proceso de construcción de un modelo organizativo post-pandemia con la finalidad de garantizar certeza, imparcialidad y universalidad al ejercicio del sufragio en los comicios de las dos entidades mencionadas, pero sobre todo en la macroelección que tendrá lugar en 2021. Hemos, desde este punto de vista, mantenido la comunicación institucional con actores políticos e institucionales del Estado mexicano y, por supuesto, estamos atentos al contexto social, económico y político del país, ya que es en ese contexto cuando llevaremos a cabo no solamente los comicios de Hidalgo y de Coahuila este año, sino el proceso electoral 2020-2021.
De manera especial, en materia de cultura cívica, no solo han continuado los trabajos del INE, sino que hemos concebido la emergencia sanitaria como una oportunidad para llevar nuestros contenidos a más públicos y contribuir con ello a fortalecer los valores democráticos y las prácticas de cultura cívica de la población mexicana. En efecto, estamos en un proceso de reconversión de nuestros proyectos de cultura cívica con una doble finalidad: contribuir al conocimiento del nuevo coronavirus y consolidar la página web del INE como una plataforma virtual de divulgación de la cultura democrática. Y si esto se puede hacer de manera conjunta con nuestros aliados estratégicos como la UNAM, pues mucho mejor. Así, el INE, a través de las diferentes plataformas informáticas y de nuestras herramientas virtuales, está llevando una amplia oferta cultural hacia los públicos que desde antes de la pandemia han mostrado interés por nuestras actividades y contenidos. Por ejemplo, hemos puesto a disposición de los usuarios libros infantiles, cápsulas informativas con explicaciones de contenidos científicos, cápsulas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, lecturas comentadas de textos que propicien la reflexión sobre la convivencia democrática y talleres sobre ciudadanía digital a propósito del uso responsable de redes sociales. Los resultados de estas acciones de impulso a los valores democráticos y a la cultura cívica son claros. Solamente en el mes de abril hemos llegado a más de 1.4 millones de hogares y se han realizado 111,000 descargas de los libros electrónicos para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en nuestras plataformas. La conferencia de esta tarde también forma parte de ese proceso de reconversión en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero que establecimos conjuntamente con la UNAM. Manteniendo nuestra vocación por explicar el funcionamiento y factores que inciden en la recreación de la democracia en un contexto de emergencia sanitaria, es que decidimos organizar esta conferencia con el doctor Gustavo Cruz Pacheco. El doctor Cruz Pacheco, además de ser un reconocido profesor e investigador del IMAS, del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de nuestra máxima casa de estudios, es uno de los autores del modelo matemático que se ha utilizado para hacer los ejercicios de prospectiva sobre la evolución del COVID-19. Sobra decir lo importante que este modelo ha sido para la toma de decisiones con la finalidad de contener la propagación y planificar las decisiones generales para su tratamiento. Esta conferencia, como ya se anunciaba, se transmitirá en Facebook Live, se está transmitiendo en Facebook Live, Periscope, YouTube, Zoom y en la página web de la Cátedra Francisco I. Madero. Tanto la conferencia del día de hoy como la del 12 de mayo próximo, tienen que ver con el propósito de contribuir a las reflexiones que para el futuro de nuestra convivencia en comunidad y en el marco de un Estado de Derecho nos están provocando las todavía inciertas consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Antes de cederle el uso al doctor Castañeda y al doctor, por supuesto, Cruz Pacheco, quisiera concluir con una reflexión sobre la importancia que la solidaridad, la corresponsabilidad, pero sobre todo la defensa de la democracia constitucional sean los ejes del debate público constructivo para los próximos meses, durante la pandemia, pero también pensando en el México post-pandemia. Está claro que el nuevo coronavirus nos afecta a todas y todos, y que nos afecta incluso sin haber sido contagiados. Es por ello que la emergencia sanitaria nos obliga a instituciones, actores políticos y a organizaciones y organismos de la sociedad a actuar con responsabilidad. Una vez más, la sociedad está demostrando su generosidad y su solidaridad en la pandemia mediante iniciativas para paliar los déficits que se padecen en hospitales, las carencias de grupos vulnerables e incluso de las empresas. Ciertamente las experiencias de Alemania, por ejemplo, con decisiones oportunas, de Noruega con un uso extensivo y cordial de los medios de comunicación, y de Finlandia, por ejemplo, aprovechando la capacidad de comunicación de los llamados influencers, nos muestran diferentes formas exitosas de enfrentar el COVID-19 en clave democrática. En contraparte, casos como el de Hungría nos señalan cómo salidas antidemocráticas pueden ocurrir mediante el otorgamiento de poderes discrecionales, aprovechando la excepción para revertir la lógica y el sentido de la democracia constitucional mediante facultades excepcionales que devendrán eventualmente permanentes al titular del Ejecutivo. Más allá de las formas y de los estilos de gobernar, es claro que una democracia difícilmente tendrá futuro si sus salidas a las crisis pasan por la eliminación de derechos o por la concentración unipersonal y autocrática de los poderes públicos. Si el orden constitucional y la división de poderes, o si los derechos fundamentales están a debate y pretenden restringirse por fuera de las situaciones de excepción y sin las reglas de salvaguarda y control que las democracias presuponen, lo que se está poniendo en entredicho es precisamente la democracia.
Si nos olvidamos que el futuro de una nación es responsabilidad de mayorías y minorías, entonces la lucha contra la pandemia la habremos perdido, no en clave sanitaria, sino en clave democrática, y habrá triunfado la antidemocracia autoritaria sobre nuestro tan difícilmente alcanzado y aún precario sistema de libertades, pluralismo e inclusión. Confío en que seguiremos enfrentando la adversidad con acuerdos y respetando la diferencia y la división de poderes como la mejor forma de asegurar que nuestra democracia se siga fortaleciendo en el futuro inmediato y que el nuestro sea un futuro rico en la diversidad y pleno en el ejercicio de derechos y libertades. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos toda nuestra audiencia. Saludo al doctor Lorenzo Córdoba, muy buenas tardes, doctor Córdoba, y a los funcionarios y autoridades del Instituto Nacional Electoral y por supuesto a los miembros del comité académico de nuestra cátedra. Ya lo ha mencionado el doctor Córdoba, el objetivo de la cátedra, que es un proyecto conjunto entre el Instituto Nacional Electoral y la UNAM, es precisamente generar conocimiento y difundir conocimiento sobre los problemas que aquejan a la democracia. Y también ya lo ha dicho el doctor Córdoba, ¿qué problema hoy estamos enfrentando más grande que precisamente el problema de la pandemia del COVID-19? Todavía no alcanzamos a vislumbrar todos los efectos económicos, políticos y sociales que esta pandemia está generando. Y de las reflexiones que podemos hacer, no solamente está la reflexión sobre las consecuencias económicas, sobre los problemas políticos, sino que creo que la reflexión debe ir más allá. Hoy empezamos con esta conferencia, pero la idea es hacer una serie de conferencias que nos permitan no solamente hacer diagnósticos, sino reflexionar sobre los dilemas morales, humanos, existenciales que estamos viviendo y que permitan y que sean ocasión no solo para entender lo que va a pasar, sino para pensar qué podemos hacer y qué cosas podemos hacer distintas de lo que hemos venido haciendo. Y este es un poco el espíritu de la cátedra, el espíritu de una reflexión crítica y libre como la que se ejerce en la universidad. Y con esto tengo el gusto de presentar al doctor Gustavo Cruz Pacheco, que es doctor por la Universidad de Arizona, con licenciatura en matemáticas por la UNAM. Es investigador titular A en el Departamento de Matemáticas y Mecánica en el IMAS, teniendo como área de especialidad los sistemas integrables de dimensión infinita. Profesor en la Facultad de Ciencias de la misma universidad, autor y coautor de diversas obras, entre las que destacan The Role of Sexual Transmission in the bueno, en español, ¿no? Zika Outbreak, y Vestible Reaction Diffusion on a Network. Su trabajo más reciente es el modelo matemático del COVID-19, el cual pretende estimar la manera en que ha evolucionado la enfermedad en las zonas urbanas del país. El origen de este se encuentra en el esquema realizado del brote epidémico de la influenza AH1N1 ocurrido en 2009, con el cual se intentó predecir la velocidad en la que se propagaba aquel virus, cuya inspiración principal fue el modelo basado en un sistema de ecuaciones diferenciales propuesto por los médicos escoceses W.O. Kermack y A.G. McHenry para analizar la influenza española de 1927. Doctor Gustavo Cruz Pacheco, bienvenido, muchas gracias y adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Les agradezco a los organizadores la puesta en marcha de este evento y la invitación a participar en él. Permítame entonces empezar. Fíjense ustedes, desde luego, para empezar, este es un trabajo que no es solo mío. Aquí están los coautores y los integrantes del equipo con quienes hemos estado analizando la forma en que evoluciona, que viaja y que se propaga esta infección. Aquí están algunos de los antecedentes de lo que ocurrió al principio. Es interesante que en el mes de diciembre y todavía en enero,
la gran mayoría de la gente pensaba de que este era un brote en China y que se iba a quedar en China. No se tomaron todas las precauciones que se pudieron haber tomado, pero es entendible porque no teníamos experiencia como sociedades a este tipo de fenómenos. El último brote realmente grande fue precisamente el de la influenza española de hace un siglo. Los otros brotes que ha habido y que han causado alarma, como el del 2009 que se originó aquí en México de la influenza H1N1, el que no se llegó a propagar de ébola que inició en África, el del SARS en 2003-2004, en realidad se lograron mantener acotados y básicamente no afectó a toda la comunidad internacional. Entonces es entendible que se hayan cometido algunos errores de estimación al principio por los diferentes gobiernos, y estoy hablando de los gobiernos de todo el mundo, ya que pues todo mundo a posteriori uno ve que tuvo uno del orden de un par de meses para prepararse y no se hizo todo lo que se hubiera podido hacer. Pero insisto, no se tenía experiencia al respecto. Entonces este brote empieza en China en diciembre. Hay algunas especulaciones de que desde noviembre ya había casos. Eso es todavía creíble, pero he visto algunos que dicen que desde octubre, desde septiembre, y esos ya no lo son, por la forma en que evoluciona el brote infeccioso. De haber habido infecciones desde por septiembre, se hubiese dado el brote en noviembre. Entonces, en parte, estos modelos matemáticos también sirven simplemente para ver cuáles de las hipótesis son viables y cuáles no lo son. Quisiera también empezar por decirles que aun cuando nos parece esto un episodio pues único en nuestra existencia, en realidad ha sido nuestra compañera estas epidemias a todo lo largo de la historia y han moldeado esta historia precisamente. Aquí comento unos pocos casos, como la plaga de Atenas, que al diezmar a la población de esta ciudad, pues provocó su derrota ante Esparta, y pues esto moldeó bastante de lo que posteriormente se ha desarrollado como cultura occidental. Bastante menos conocida es la guerra del elefante en el 568 después de Cristo, esta epidemia de viruela que diezmó al ejército etíope y que en parte fue responsable de la expansión del Islam en el mundo. La peste en Europa en el siglo XIV, que se calcula que mató alrededor de 18 millones de personas solo en Europa, y esto es en un siglo en que la población humana desde luego era mucho menor que la de ahora. Y algunos historiadores han hecho estudios acerca de cómo esta peste, en la forma en que afectó Europa en el siglo XIV, tuvo como consecuencia, es una de las cosas que dieron inicio o que causaron el Renacimiento, por ejemplo, al cambiar las estructuras sociales, ya que murió mucha gente trabajadora del campo principalmente, y esto hizo que los pocos que quedaran pues fueran mucho más valiosos para los terratenientes y obtuvieran un mejor nivel de vida. Desde luego, una de los que es mucho más cercana a nosotros es en México en 1521, la viruela que mató al emperador Cuitláhuac y que diezmó a la población y al ejército azteca. Y esto ocurrió solo 2 meses antes del sitio de Tenochtitlan. También algunos historiadores han revisado este episodio y algunos de ellos consideran que fue absolutamente clave la derrota del ejército azteca, ya que diezmó, se calcula, entre la mitad y 2/3 del ejército y de la población. Fue una completa hecatombe en aquel tiempo, incomparable a la de ahora. Todas estas epidemias, desde luego, fueron muchísimo más severas. Lo mismo que ocurrió en México, ocurrió en el Perú. La viruela llegó antes que los invasores europeos, originó una guerra civil
entre los dos hermanos que heredaban el trono después de la muerte precisamente por viruela del emperador. Y por último está aquí pues la pandemia de influenza española. Esta es precisamente la última gran pandemia que ha asolado a la humanidad y fue hace un siglo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven ustedes cómo se propagó, perdón, aquí, disculpen, había olvidado pedirles que pasaran la otra imagen. Aquí se ve cómo avanzó el frente de la pandemia del siglo XIV. Inicia por Constantinopla y se empieza a avanzar por toda Europa. Noten que de hecho tarda del orden de 7 años en cubrir toda Europa. ¿Sí? Se fue avanzando como un frente infeccioso. Noten ustedes cómo parece un poco como agua que se va regando. Y esto es parte de lo que se estudia, estos frentes infecciosos, por medio de las matemáticas, ¿no? La única perdón, la siguiente, por favor. La siguiente imagen. Sí, hay una enorme diferencia entre todas estas, perdón, la anterior, la del mapa. Hay una gran diferencia entre las anteriores epidemias y esta, y es la velocidad de propagación. Estábamos viendo cómo el de la peste del siglo XIV llevó del orden de 6-7 años cubrir toda Europa. Ahora vivimos en un mundo globalizado y pues la velocidad a la que viajó esta pandemia es increíble. Básicamente en 2 meses se había regado por todo el planeta. Y esto es desde luego debido a la enorme intercomunicación que tenemos en todo el mundo. Principalmente a lo que se muestra aquí, todas estas líneas, pues son las líneas aéreas que comunican al planeta. Esto desde luego es una enorme ventaja social, económica, comercial, pero vemos cómo en el caso de una pandemia, pues ha resultado en esta vertiginosa velocidad con la que se ha propagado la infección. Ahora sí, la siguiente, por favor. Lo primero que quería mostrarles es el crecimiento exponencial, porque se ha hablado mucho de ello y en general cuando la gente habla de crecimiento exponencial, pues en algunas veces lo he escuchado simplemente como un crecimiento muy rápido. Esto es así efectivamente, pero es un crecimiento muy preciso, es de cierto tipo que voy a intentar mostrarles aquí. Y bueno, simplemente empezamos con algo que pues espero que les sea más familiar. Si uno empieza con 2 conejos y uno asume que se duplica su número cada semana, al cabo de 10 semanas tendríamos 1000 conejos. Pues parece bastante bien, ¿no? 1000 conejos, pues, sobre todo si uno quiere comercializar, pues está muy bien. Pero si este ritmo se mantuviera, al cabo de otras 10 semanas tendríamos 1 millón de conejos. Entonces esto ya, pues más bien crearía un enorme problema. Esto es un crecimiento exponencial. Y aquí, como algo análogo, vemos los casos de COVID-19 en Estados Unidos y vean cómo en enero 14 no había ninguno. El primero es reportado en enero 21 y luego cada semana va aumentando a un ritmo que parece muy bajo. Sigue 5, 11, 14, 25, 39. Todo parece bastante tranquilo. El siguiente es 125, donde uno podría empezar a preocuparse, pero las siguientes semanas son 1004. Vean el enorme brinco que da este crecimiento. Y un poco precisamente para ver qué tanto crece, la siguiente, por favor. La siguiente imagen, por favor. Fíjense ustedes, aquí tienen lo que es el crecimiento exponencial. Una bacteria es algo muy pequeño, en su longitud pues es una micra, una cosa así, pero en su peso es todavía muchísimo más pequeño. Es 10 a la menos 25 kilogramos.
Uno puede decir, bueno, 1 kilogramo es mucho, pero en gramos también sería muy pequeño, sería 10 a la menos 12 gramos. Es decir, es extraordinariamente pequeño. La masa de la Tierra, pues es bastante grande, por eso es que vivimos en ella, y su tamaño en masa es de 6 por 10 a la 24 kilogramos. Si uno divide estos dos números, la relación que hay entre la masa del planeta Tierra y de una bacteria da un número enormemente grande. La división da 6 por 10 a las 39, es decir, 6 seguido de 39 ceros. La pregunta es, bueno, y aquí tenemos el dato que algunas bacterias se reproducen cada 20 minutos. Y la pregunta es, si este crecimiento, si esta duplicación de la bacteria continuara, se pudiera continuar indefinidamente, o al menos por un tiempo largo, la pregunta es, si se reproduce cada 20 minutos, ¿cuánto tiempo tarda esta bacteria en crear una masa de bacterias del tamaño del planeta Tierra? Pueden reflexionar unos muy pocos segundos. Cuando uno le pregunta esto usualmente a la gente, pues la primera idea es que va a tardar mucho. Una bacteria es extraordinariamente pequeña y se va duplicando, y para que llegue al planeta Tierra, pues uno pensaría que se lleva mucho tiempo. Ahí tenemos la respuesta. Se tardaría menos de 2 días. ¿Sí? En 2 días reproduciéndose, duplicándose cada 20 minutos, alcanzaría una masa de tamaño de la Tierra. Es decir, la función exponencial, la sucesión en este caso, que comienza con una célula, 2 células, 4 células, 8, 16, 32, 64, al cabo de menos de 2 días, crearía una masa de este tamaño. Esta es la forma vertiginosa en que crece la función exponencial. Desde luego, parte de esto ilustra también de que no puede seguir creciendo hasta así. Una bacteria en condiciones óptimas se reproduce cada 20 minutos, pero si ustedes la tienen en una caja de Petri, pues muy pronto las condiciones ya no son óptimas porque están amontonadas y dejan de reproducirse a ese ritmo, desde luego. La siguiente, por favor. Aquí tenemos precisamente la función exponencial. Estas curvas que se ven aquí, la del borde rojo y la del borde amarillo, son precisamente las curvas exponenciales de cómo ha crecido esta epidemia en Estados Unidos. Y por ejemplo, aquí se ve de forma gráfica como lo que se ve en los números que les acabo de mostrar. Noten que al principio, donde comienzan estas curvas, por ejemplo la roja, al principio parece que crece poco, van un crecimiento relativamente bajo, la pendiente de la curva es casi horizontal, va creciendo poco, su velocidad es poca, pero va incrementándose muy rápido. De hecho, su incremento es proporcional a la misma cantidad que va creciendo, ¿sí? Y uno ve entonces que hacia el final la curva roja pues va creciendo muy, muy rápido, ¿sí? Del lado derecho tenemos los datos de los casos positivos registrados en México, que es la curva que se ve aquí del lado derecho. Y noten ustedes que la forma geométrica, la forma de la curva, es idéntica, es muy, muy parecida a estas dos curvas. De hecho, noten ustedes que está entre la amarilla y la roja, ¿sí? También noten que hacia el final de esta curva pareciera que hace un poco otra cosa. La concavidad de la curva es muy claramente hacia arriba y después los últimos 4 puntos parecen hacer otra cosa. Esto pues, se puede deber a varias cosas. Una, a que los casos probablemente tarden un poco en reportarse. Eso es una posibilidad, pero otra mucho más importante es que es la curva de todo el país. Y entonces el país es bastante grande geográficamente. Y entonces lo que sucede es que la epidemia en el país se va a comportar de varios brotes. Al principio, el primer brote que crece mucho y todavía está creciendo bastante, es el del Distrito Federal.
Y muy probablemente alrededor de estas fechas, en los últimos 4 puntos de esta gráfica, pues se vea que hay otros brotes que están empezando a contribuir y por eso la función deja de verse un poco tan claramente exponencial como la que está a la izquierda. Abajo tenemos también una función exponencial, pero se ve completamente diferente. Aquí el truco está en el eje vertical. Usualmente cuando uno grafica, pues el incremento de las cantidades tanto en el eje horizontal como en el vertical se ponen pues proporcionales, va 1, 2, 3, 4, o como en el caso de la figura de arriba en amarillo y en rojo, va 100, 500, 1000, 1500, es decir, va de 500 en 500. En cambio, la gráfica de abajo son funciones exponenciales, pero que se llaman graficadas en forma logarítmica, y así están muchos datos que se presentan de esta epidemia. Noten que el lado izquierdo no crece por el mismo factor, la misma cantidad como la de arriba, sino crece multiplicada. Va de 10 a 100 y de 100 a 1000 y de 1000 a 10,000. Es decir, hay un factor de 10 en la curva de arriba que va sumándosele 500, ¿sí? Entonces, la curva de abajo es una representación de la epidemia precisamente de diferentes países que crece exponencialmente, pero puesta en una gráfica logarítmica, se ve un tanto como rectas. Estas figuras de arriba, la roja y la amarilla, si la pusiéramos en forma logarítmica como la de abajo, se verían exactamente como rectas. Otra cosa, aquí tenemos los infectados como función del tiempo. Esta es una función exponencial. La que les mostré de las bacterias, la base de la exponencial era 2, por eso que iba 2, 4, 6, 8, perdón, 2, 4, 8, 16, 30, 32. En este caso, en matemáticas, la forma, aunque parezca tremendamente raro, la forma natural de presentar la exponencial es teniendo como base este número e, que es parecido al número pi, que consta de una cantidad infinita de cifras decimales. Esto es lo natural en matemáticas. Y entonces la función exponencial que tenemos arriba, y las infectados como función del tiempo, es esta función exponencial I0 por e a la lambda t. ¿Sí? La lambda, si estos son infectados, la lambda es la tasa de infección. Y permítanme decirles que así como está puesta, uno suele decir que la lambda está dentro de la función exponencial porque es al producto de lambda por t al que se le aplica la función exponencial. Y luego esta viene multiplicada por otro número, I0, y entonces se dice que el I0 está enfrente de la función exponencial. Estoy señalando esto porque después lo voy a usar, ¿sí? La siguiente, por favor. Como les decía, desde luego, ninguna cantidad en la naturaleza puede seguir creciendo exponencialmente ni para siempre, ni siquiera por mucho tiempo, porque la función exponencial crece demasiado rápido. Entonces, aquí vemos cómo la epidemia al principio tiene un comportamiento exponencial, pero después deja de tenerlo. Y estas curvas que se ven aquí, pues son simulaciones de esta epidemia. Pongan atención, por favor, en la verde. La verde es la simulación y las otras dos azules son como barreras entre lo que uno cree que, bueno, los datos no se saldrían. Es el intervalo de la aproximación, ¿no? Entonces, estas están hechas con este modelo que desarrollaron los doctores Kermack y McKendrick, estos dos profesores escoceses, estos dos médicos, y lo hicieron en 1927 para estudiar la epidemia de gripe española de 1918. Parte del asunto es estas dos profesores y médicos desarrollaron este modelo para estudiar, para analizar lo que había ocurrido, cómo había evolucionado la pandemia. El utilizar este mismo modelo o modelos similares para estimar qué ocurrirá en el futuro, pues suele ser un tanto difícil.
aunque bueno, con mucho trabajo y con mucho cuidado, pues se logra tener algunos estimados, que es lo que se está intentando hacer ahora, ¿no? Entonces, vean ustedes, lo que es interesante es que tenemos la curva verde y ajustada a ella están los datos en rojo, que apenas se alcanzan a ver porque son muy pequeños, dado el tamaño del brote. Y también ajustada la curva en verde está una función exponencial. Entonces noten cómo la curva en negro, que crece y que no alcanza un máximo, sino que sigue creciendo, es la exponencial y se parece mucho a la curva en verde, pero en algún momento se separan, ¿verdad? Cuando hay alrededor de 2% de infectados de la población, empieza a separarse. Cuando hay 4%, ya se separaron bastante. Y a partir del 4% que se ve en el eje vertical, pues ya realmente cada una hace completamente cosas diferentes. La exponencial sigue creciendo, la curva verde alcanza un máximo y empieza a decrecer. Estos son los infectados como función del tiempo. Entonces, esto está hecho con el modelo que desarrollaron los doctores Kermack y McKendrick. Y lo que hicieron fue dividir la población en clases, la clase de susceptibles, de infectados y de recuperados, y asumir, por ejemplo, que, bueno, que el total de la población en la ciudad en la que se esté estudiando el brote es constante. Esto es una buena hipótesis para una epidemia de estas características, porque la epidemia, todo el brote infeccioso pasa en el orden de 2 o 3 meses, hasta 4, pónganle. Me refiero a en una ciudad, no en todo un país, que está formado por muchas ciudades. Y en 3 meses o 4, pues desde luego uno no espera que la población total de la ciudad cambie significativamente, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, esta es la única imagen que contiene ecuaciones y todo está hecho porque, bueno, se hablaba de modelos matemáticos, entonces si alguien estaba esperando ecuaciones de entre el público, pues aquí hay algunas. Este es el modelo, es un modelo muy básico, es el modelo de Kermack y McKendrick, y no es muy difícil de entender lo que está de la izquierda, en esta notación chistosa, es los cambios, cómo cambian el número de susceptibles, de infectados y de recuperados. Cómo va cambiando esta cantidad. Y entonces del lado derecho está, pues, cómo es que cambia. Y la idea, por ejemplo, solo voy a explicar la primera, es que los susceptibles cambian porque se van infectando. Y la forma en que se van infectando es porque tienen contacto con un infectado. Y entonces la probabilidad de infectarse está dado por es proporcional a la probabilidad de contacto con un infectado. Y probabilísticamente esto es proporcional al producto del número de susceptibles por el número de infectados. Por eso es que la razón de cambio de los susceptibles está dada por la cantidad de susceptibles por los infectados con un factor de proporcionalidad enfrente, ¿sí? Desde luego, el mismo término está en la ecuación de abajo porque simplemente los que dejan de ser susceptibles, pues van a los infectados. Pero bueno, dejando un poco, quien puede entender estas ecuaciones, quien esté estudiando cosas de esta naturaleza, pues tal vez vea una forma un poco clara lo que está ocurriendo. Y bueno, lo único que hay que señalar es que este sistema pues da 2 posibilidades. Cuando los susceptibles son pocos, de tal forma que ese parámetro por los susceptibles menos el otro parámetro, que es 1 sobre el periodo de infección, cuando esa cantidad es negativa, no hay infección. Los pocos infectados que hay infectan a unos cuantos más, pero menos de los que había inicialmente, entonces el número de infectados tiende a 0 y el número de infectados, pues simplemente los infectados desaparecen. En cambio, cuando esta cantidad es positiva, pues el brote crece exponencialmente y pues crea uno de estos brotes infecciosos. La siguiente imagen, por favor. Entonces, aquí está el número reproductivo básico, que en este modelo simplemente es el parámetro lambda n sobre gamma. Lambda n es la tasa de contagios y gamma es 1 sobre el periodo infeccioso. Este número lo descubrió Ronald Ross
que por cierto fue profesor de uno de los anteriores. De hecho, fue profesor del doctor McKendrick. Y él descubrió que este parámetro era el más importante, que cuando este parámetro es menor que 1 no hay epidemia, y cuando este parámetro R0 es mayor que 1 hay epidemia. Por eso es que desde el principio de esta infección, pues era muy importante y mucha gente se dedicó a estimar este parámetro. Ronald Ross hizo este trabajo en 1915, y aquí está ilustrado un poco si este parámetro fuera 3, pues un infectado infecta 3, cada uno de estos infecta 9, y luego cada uno de estos infecta otros 3 y el resultado son 9. Luego tendría uno 9 por 3, 27, y luego 27 por 3, 81, y así va creciendo este número, que sería 3 a la n, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí de nuevo tenemos la misma gráfica que teníamos del brote infeccioso, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos del lado derecho la gráfica. Estos puntos son datos. Los puntos en rojo son los datos de Wuhan. Ese fue el dato, el crecimiento de Wuhan. En su momento más, en el pico de la epidemia, se llegó a tener 40,000 infectados, y pues luego empezó a decaer. Noten el enorme parecido de esta curva, aun cuando hay un brinco, porque recordarán ustedes que en algún momento se les agotó las pruebas en Wuhan y empezaron a reportar por medios meramente clínicos. Entonces, por eso se ve este brinco. Pero si uno ajusta un poco este brinco, pues vean ustedes que se parece mucho la forma que siguen los puntos rojos, se parece mucho a las del lado izquierdo. De hecho, incluso se parece en una característica que hace diferente esta curva a la campana de Gauss. Para los que conozcan esta curva, pues recordarán que la campana de Gauss es completamente simétrica. Esta, por el contrario, noten que crece más rápido de lo que decrece. Ligeramente, hay una pequeña asimetría en la curva, que se nota aquí en estas curvas, sobre todo, bueno, en las tres, se nota, si ustedes comparan a un nivel al principio, se nota que crece más rápido de lo que decrece, y eso se ve más claramente en los datos. Los puntos en azul son de la provincia de Lombardía en Italia. De nuevo, al principio se ven que crecen exponencialmente, y después hacen otra cosa porque es toda la provincia. No es una sola ciudad. La ciudad más grande es Milán, pero estos son los datos de toda la provincia. Y en verde, finalmente, vemos los primeros datos hasta hace del orden de 15 días o algo así, de México. Y se ve cómo inicia el crecimiento exponencial. Del lado derecho, perdón, del lado de abajo, está lo que se le ha llamado aplanar la curva, y es simplemente una ilustración. Estas no son simulaciones, pero es una ilustración. La curva que engloba el área rosada, pues es si no hay medidas de distanciamiento, y con las medidas de distanciamiento, pues la idea es aplanarla, que en lugar de la curva rosada, tengo uno la que sigue, que es bastante más baja, pero más amplia. Y ahí está señalado, de nuevo en forma meramente cualitativa, el nivel al que pues todavía alcanza a funcionar, a no saturarse los servicios médicos, y pues la idea es que el brote baje hasta debajo de ese umbral, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí les voy a mostrar muy brevemente cómo complementamos este modelo para dar esta estimación que dimos a finales de febrero de cuándo llegaría el brote infeccioso a México. Y los ingredientes son este modelo de Kerman y McKendrick y difusión. Aquí lo que ven en esta ilustración es la difusión de tinta en un recipiente con agua, en un vaso con agua. Y son dos momentos. Lo que se hizo aquí es una ilustración tomada del internet, pero lo que se hizo fue poner una gota de tinta, esperar un poco a que ésta se difunda y poner una segunda.
En azul oscuro se ve la segunda, que todavía no se acaba de difundir bastante, y la primera en azul más claro, porque ya está más diluida, y pues se ve cómo ha abarcado pues básicamente o casi todo el espacio, ¿no? Esto es algo meramente ilustrativo. Este fenómeno de aquí no es solo difusión, porque también hay corrientes de líquido y por eso es que se dan estas formas caprichosas de la tinta, ¿no? Pero es algo que se suele poner mucho como una ilustración de lo que es la difusión. Entonces, estos son los dos ingredientes que utilizamos para modelar esta epidemia y tratar de evaluar cómo se riega por el mundo. El siguiente, por favor. Aquí está de nuevo el mapa que habíamos visto y todas estas líneas aéreas. Y la pregunta es si se regó por las líneas aéreas. Y bueno, fíjense ustedes que el fenómeno es muy complicado. Hay muchísimas líneas aéreas, muchísimos países. Y pues hay algunos intentos de modelar esto con computadoras muy grandes, de poner pues todos los países, todas las líneas aéreas y ver cómo se riega. Esto me parece que es importante desde un punto de vista fenomenológico, pero para estudiar, tratar de evaluar cosas y tratar de dar pues algunas estimaciones, pues es un poco complicado. Y por eso precisamente está esta frase de un cuento muy corto de Borges, y que dice que en aquel lugar, en aquel país, el colegio de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Evidentemente todo el mundo se da cuenta, y es lo que señala Borges posteriormente, que pues un mapa así es completamente inútil, ¿no? En ese sentido, cuando uno hace ciencia, lo que intenta es tratar de ver cuáles son los ingredientes más importantes y estudiar esto y ver todos los otros posibles ingredientes como efectos pequeños sobre aquellos efectos que son los más importantes, ¿sí? La siguiente, por favor. O sea, vean cómo aquí hay una maraña de líneas aéreas. Entonces, en esta siguiente ilustración, la siguiente, por favor, pues hemos reducido esa maraña de líneas aéreas a unas cuantas que evaluamos como las de flujo más grande, las más importantes. Les dimos estos nombres y formamos con ellos lo que se conoce como una gráfica o un grafo. Trataré de utilizar la palabra grafo porque las otras ilustraciones también han sido gráficas. Y esta es una de un tipo muy especial. Este grafo está formado por esos puntos que ustedes ven ahí numerados abajo, que son las ciudades que están interconectadas por estas aristas que en el grafo de abajo son líneas rectas y en la ilustración de arriba en el mapa pues son curvas. Pero el hecho de que sean curvas o líneas aéreas o curvas o rectas, perdón, pues es completamente irrelevante. Así como a uno que viaja de una ciudad a otra, pues le es irrelevante si el avión viaja en línea recta o hacia una curva. Lo que uno quiere es llegar a su destino, desde luego. Entonces, la siguiente, por favor. Esta, si todo funciona bien, pero creo que no funciona. Bueno, desgraciadamente ahí va. Esto es muy interesante porque son precisamente los datos. Este trabajo y este mapa que les presenté inicialmente, pues lo hicimos a mediados de febrero, y estos ya son los datos hasta principios de abril. Y estos son los datos puestos, y vean cómo llegaron los casos importados a México desde diferentes regiones, pero principalmente desde Europa y desde Estados Unidos. Ahí muy tenuemente se empiezan a ver unas curvas en amarillo, que son otros casos importados, que llegaron, ahí se ve que que cruzan África. Estos son los que llegaron desde Asia, pero la mayoría de nuestros casos llegaron desde Europa y desde Estados Unidos, mayoritariamente desde Europa, ¿sí? Entonces, estos son datos de los casos importados, y pues se ve claramente cómo, pues son obviamente por líneas aéreas,
y pues son desde algunos de los lugares que habíamos señalado en el grafo anterior, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí está simplemente el resultado de lo que hicimos en aquel momento. Aquí de nuevo está este mapa del mundo y el grafo, y el resultado fueron estas curvas. Son los brotes infecciosos. El rojo es el de Wuhan, y el eje horizontal es el tiempo, y luego la epidemia viajó de Wuhan a los otros nodos del grafo, y finalmente al nodo que está más lejano, que está en azul, y que es la Ciudad de México. Y entonces, con simulaciones numéricas de este modelo matemático, pues se ve como el brote infeccioso, el primer brote infeccioso, estimamos que llegaba a México entre el 20 y 30 de marzo, y pues esto lo hicimos a finales de febrero, se lo presentamos a gente de la Secretaría de Salud el 24 de febrero. Y bueno, aquí está el título del trabajo que ya está ya en el portal de la revista de investigación clínica en México. Sí, para quien quiera verlo. No contiene todas las matemáticas porque está escrito también para que en el mejor de los casos, pues para que sea entendible, sobre todo por gente de salud, ¿no? Entonces, las matemáticas todavía están un poco, se dice exactamente qué se hizo, pero todavía, pues, no se puso todas las matemáticas que lleva, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí está de nuevo la curva que les decía de cómo aplanar la curva, y aquí está lo que las simulaciones que hemos hecho del brote en la Ciudad de México. Y hay un resultado bastante interesante. Al principio, con las primeras medidas sanitarias, se fue bajando. El primer pico en rojo es si no se hubiese hecho ninguna medida sanitaria, el pico hubiera alcanzado en el momento de mayor infección, se hubieran alcanzado 23% de infectados de la ciudad. Esto es la Ciudad de México, pero es el 23% de cualquier ciudad que se estudie, ¿no? Luego, al implementar algunas medidas sanitarias, baja la curva azul y se hace un poco más amplia, y la curva azul llega hasta 15% de infectados, y eso es parecido a lo que se logró en España. En Italia fue ligeramente más arriba. Pero lo que es sorprendente es que con los datos hasta por el 16 de abril, no, perdón, hasta por el 20, una cosa de ese orden, con los últimos datos, nos da la curva en verde. Y la curva en verde es bastante más baja, y de hecho lo interesante es que es similar a cómo se aplanó la curva en Wuhan. Ahora, esto es bastante sorprendente porque nuestra cuarentena no fue ni de cerca de la cuarentena de Wuhan. Entonces la pregunta es cómo es que se ha logrado esto. La siguiente, por favor. Bueno, según nuestras estimaciones, el brote epidémico en la Ciudad de México se ha bajado a un ritmo similar al de Wuhan. Esto puede parecer bastante sorprendente, ya que, insistía yo, las medidas sanitarias en Wuhan fueron muchísimo más severas, mucho más efectivas, ¿sí? De hecho, las medidas de distanciamiento en Wuhan son probablemente las de mayor éxito en todo el mundo. Los éxitos en Singapur, por ejemplo, y en Corea del Sur fueron éxitos evidentemente, pero de otro estilo. Se logró controlar a los casos importados y se logró evitar que hubiera el brote infeccioso. Una vez que hay el brote infeccioso, las medidas más exitosas han sido las de Wuhan. Bueno, en México parece ser que hemos logrado aplanar la curva más o menos a esos niveles. Y la pregunta es ¿por qué? Dado que insistió que en las medidas de distanciamiento, aunque han tenido bastante éxito, no se les puede atribuir todo el aplaneamiento de la curva. Bueno, quiero señalar dos cosas que son posibilidades solamente, son trabajos que se están llevando a cabo en este momento. El primero son los posibles efectos climáticos, ¿sí?
Desde el principio se decía que, bueno, que con el calor el virus iba a ser menos peligroso. No es tan sencillo, parece ser que no es así, pero parece ser que la temperatura alta junto con la humedad parece ser que tiene un efecto sobre el virus. Este que está señalado a la derecha es un trabajo de los doctores Jaime Barumen y Max Schmulson. Ambos son de la UNAM, junto con varios colaboradores, aquí están todos, y publicaron este trabajo. Este trabajo está en los Medical Archives y pueden ustedes verlo, es de entrada irrestricta. Y ellos hacen un estudio estadístico, correlacionan la temperatura, la humedad y el clima de los diferentes lugares donde ha llegado el virus y cómo tiene el efecto, en qué tanto prende la infección en estos lugares. La otra posibilidad son posibles efectos inmunogenéticos. Aquí está otra publicación a la derecha, esta es muy preliminar, también está en la revista de investigación clínica y es del doctor Jaime Granados, del Instituto Nacional de Nutrición, junto con un equipo de colaboradores, que aquí está también, y ellos lo que estudian es las características inmunogenéticas de las diferentes poblaciones humanas y cómo son heterogéneas, y son heterogéneas también a la susceptibilidad a los diferentes virus y en particular a este virus. Entonces, este también es trabajo que se está llevando a cabo sobre cómo es probable, hay indicaciones que probablemente el pueblo mexicano y sobre todo la componente indígena del pueblo mexicano ayude un poco a ser un poco menos susceptible a este virus. De nuevo, estos son trabajos que se están llevando a cabo en este momento y la impresión, al menos la impresión nuestra, la impresión mía, es que son varios los efectos combinados que han hecho que el brote en México baje un tanto, ¿sí? Aquí, si lo notan ustedes en medidas de distanciamiento, están en letras más grandes porque me parece a mí que de todas formas este es el componente más grande, ¿sí? Y por lo tanto se debe, en la medida de lo posible, y eso sí quiero ser muy enfático en que solo en la medida de lo posible, pues continuar con estas medidas de distanciamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Ya para ir concluyendo, mucho se ha especulado sobre qué tan buenos, confiables, precisas, cómo son los datos, las cifras de la epidemia en México. La pregunta es si son confiables, si son precisas, y hay mucha gente que ha criticado, que ha dicho que no les cree, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que son útiles, que las medidas son, que los datos que da el gobierno federal son útiles, se pueden utilizar con bastante trabajo, pero parte de este trabajo se le tiene que poner a todos los datos de todos los países, algunos que son bastante mejores, otros que no tanto, pero los datos que se está reportando el gobierno federal me parecen bastante útiles. Aquí se ven, por ejemplo, de hecho, cómo sí hay un cambio, evidentemente, de cuando cambió las medidas que se estaban haciendo inicialmente a las medidas con el sistema Centinela. Sí hay un cambio, evidentemente, y por eso es que el subsecretario de Salud, Pérez-Gatell, ha dicho que hay un factor, y él lo estimó en 8.2. Me parece bastante bueno, pero ha habido otra gente que dice que no, que ese factor no es cierto, que es otro. Y bueno, yo aquí me pregunto, entonces, ¿cuál es ese factor? Y pongo algunos números medio al azar, no tan al azar, pues podría ser 10 o 7.3 o 30, 85, 1300, ¿cuál les gusta, no? ¿Cuál es el factor por el que hay que multiplicar los datos oficiales para obtener la realidad? Entonces, muy rápidamente, pues en realidad prácticamente casi todas estas cifras son viables, excepto el 1300, ese no, lo tenía yo en rojo, pero por algún error no salió en rojo. Y desde el principio nosotros habíamos estimado que en todo el mundo, por cada infectado en que captan los sistemas de salud, hay entre 50 y 100 infectados deambulando asintomáticos.
Por eso es que digo que casi todos estos factores pues son viables dependiendo de con qué se quiera comparar. Y aquí está una publicación de la Universidad de Stanford de abril de 2011, donde con un análisis estadístico y utilizando seroprevalencia, ellos estiman esta misma cantidad entre 50 y 85. ¿Sí? Por último, nada más quiero señalar que precisamente que mucha gente está ahora pues haciendo todos los cálculos, desde gente que simplemente ve los datos de la Secretaría de Salud y hace algunos cálculos, algunas cuantas fracciones con ellos y llegan a otros factores y que se sorprenden mucho y algunos incluso protestan airadamente. Sí quiero decir que hay que tener mucho cuidado con estos cálculos, que es necesario siempre asesorarse o tener un grupo interdisciplinarse o asesorarse con médicos, biólogos, virólogos, infectólogos, gente que está en contacto con este tipo de epidemias, que mayor información no significa mayor conocimiento ni mejor comprensión, y que con ayuda de una computadora uno siempre puede hacer cálculos y simulaciones de cualquier cosa que uno se le ocurra, pero no siempre son útiles. Y con lo que sí quiero señalar es que hay que tener cuidado con estos cálculos y con lo que uno presenta a nivel masivo, porque esto puede, uno, crear pánico y otra, ser útil para algunas gentes que pues están como que muy interesadas en decir que las estimaciones del gobierno no son ciertas y en ver todo tipo de problemas y todo tipo de errores en lo que se ha hecho con la pandemia, con la epidemia específicamente aquí en México. Yo en particular creo que evidentemente haya habido algunos errores, como los ha habido en todo el mundo, pero hasta donde yo alcanzo a ver, las medidas sanitarias, la forma en que se implementaron, fueron bien hechas, han tenido un efecto que es el que se esperaba y ha bajado, como digo, esta curva bastante. Entonces, sí es un poco preocupante el que en México haya una oposición tan visceral a lo que se está haciendo, porque este es un periodo excepcional, es de emergencia. Entonces, en este periodo, y solo en el periodo que dure la pandemia, sí sería muy conveniente hacer un esfuerzo en la unidad, más que en ver cuáles han sido los errores del otro, ¿sí? Y les dejo con esta frase de António da Costa, del Partido Socialista de Portugal. Esta frase es del 20 de abril y dice que desde la perspectiva de la principal fuerza opositora, no es ético ni patriótico aprovecharse partidistamente de las fragilidades políticas que la gestión de una realidad tan compleja como la creada por la pandemia acarrea siempre. Es decir, que en estas situaciones de emergencia, pues hay que intentar por la unidad más que por la división, ¿sí? Con esto termino. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención y pues espero las preguntas. Muchas gracias. El doctor Cruz Pacheco nos atrae estas reflexiones. Vamos a proceder, si nos permiten, a Sofía Ramírez y a mí, leer las preguntas que tenga el público y algunos comentarios también, y eventualmente damos la palabra al doctor Fernando Castañeda o al doctor Lorenzo Córdoba si gustan agregar algo adicional. Lo primero, bueno, lo felicitan, doctor, por su claridad y precisión, particularmente el doctor José Antonio Meyer, de la Universidad de Puebla, de la UAP. Lo felicitan. En redes sociales tenemos algunas. Les quiero recordar que estábamos en Facebook del INE, de la cátedra, y en YouTube de la cátedra e igualmente del INE. Vamos con la primera pregunta de ¿qué tan precisas son las cifras que presenta el gobierno federal y si la población debería de creer en esas cifras? Miren, sí, en todo el mundo, estaba yo viendo incluso en la mañana los diarios en España, y también ahí hay una enorme insatisfacción con las cifras y demás. Este problema también en Estados Unidos lo han señalado, es un problema en todo el mundo. Este tipo de fenómeno no se puede poner en forma precisa en cifras.
Hay algunas cifras más precisas, hay otras menos precisas. Hay una subestimación en las cifras, sí, desde luego que la hay, y por eso la Secretaría de Salud ha dicho que ellos calculan que hay un factor de 8.2. Como señalé anteriormente, dependiendo de con qué se compare, ¿sí? Cualquier factor entre ese 8.2 y del orden de 80 les da una cifra razonable porque la cifra de infectados es enorme. Aún bajando la curva como la hemos bajado, la epidemia va a infectar a del orden de entre el 8 y 9%. Esa es una cifra enorme. En la Ciudad de México, pues es del orden de 2 millones de habitantes. Entonces es una cifra enorme. Esos son los infectados. La mayoría de estos será asintomático, nunca se va a dar cuenta que estuvo infectado. Pero precisamente por eso, cualquier factor entre 8 y hasta 100, pues es más o menos fiable. Ahora, lo que sí quiero señalar es que las cifras son consistentes. Al principio les mostré la gráfica de los datos y sigue una tendencia claramente exponencial. Se ve autoconsistencia en las cifras. Y lo que a uno más le interesa, sobre todo para hacer este tipo de modelos matemáticos, es la velocidad con la que crecen las cifras, más que la cifra en sí. Y en ese sentido sí han sido útiles. Perdón, lo que les decía del parámetro que va dentro del exponencial, esa la tasa de infección, es independiente del factor por el que se multipliquen las cifras. El factor por el que se multiplican las cifras va precisamente afuera de la exponencial y entonces esto no tiene efecto sobre la velocidad de propagación. Ok, doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta ¿es posible ver un retroceso de los casos con este modelo? Y en caso de ser positivo, ¿cuándo podrá verse? Sí, miren, la curva, como les decía en este modelo de Kermack y McKendrick, es el número de infectados crece, llega a un máximo y después decrece. La pregunta es ¿por qué decrece? Vi también precisamente hoy en la mañana alguien que decía que las cifras están mal, y esto sucedía en España, decía porque los infectados decrecieron. Eso es imposible. Una vez que alguien es infectado, es infectado. ¿Cómo se va a decrecer? A menos que se muera, pero los que se mueren son proporcionalmente pocos. Bueno, lo que sucede es que alguien se infecta, se vuelve infectado, pero después sana, deja de ser infectado. Por eso hay este otro compartimiento que son los recuperados, ¿sí? Los recuperados en realidad en el mismo compartimiento están los que se recuperan y los que desgraciadamente mueren, porque ambos salen del ciclo infeccioso. De hecho, sí, la gente deja de ser infectada, de hecho, en el orden de 2 semanas. Aún si se infectó y nunca se dio cuenta, debe de guardar, o si sí se da cuenta, debe de guardar cuarentena 2 semanas, porque aproximadamente en ese periodo deja de ser infeccioso y por lo tanto, para toda finalidad práctica, deja de estar infectado. Y por eso es que el número de infectados decrece. En algunos lugares se ha puesto el número de infectados acumulados. Es decir, han hecho lo que decía hace un momento, puesto los infectados, nunca se quitan de ahí. A esta curva se le llaman los infectados acumulados y precisamente esta curva no decrece. Esta curva crece y se estaciona en un nivel, nunca decrece. Los infectados acumulados no decrecen, pero los infectados, los que andan, los que acarrean la infección, esos sí decrecen. ¿Sí? Perfecto, Okay, perfecto, doctor. Continuamos con otras preguntas. La doctora Irma nos pregunta, Irma Méndez, miembro del comité académico de la cátedra, nos pregunta, ¿qué tanto están apoyando ustedes, los científicos, en los modelos que se han hecho para enfrentar la pandemia en la Ciudad de México o en el gobierno federal, en estos modelos que se han hecho para la toma de decisiones? Bueno, mire, les comentaba yo, la primera estimación que hicimos, que fue de cuándo llegaba el brote infeccioso, se la compartimos tanto a la rectoría de la UNAM como a gente de la Secretaría de Salud el 24 de febrero, ¿sí? Y hemos seguido dando algunas de las estimaciones que hacemos.
Pero sí quisiera decir que, bueno, en mi opinión, la Secretaría de Salud, desde el principio de la epidemia, pues que tiene un equipo de trabajo que creo que es bastante bueno. La gran mayoría de nuestras estimaciones han coincidido más o menos con las de ellos. Entonces me parece a mí que desde el principio han tenido un equipo de trabajo que yo no lo conozco, que ha sido bastante efectivo. Por ejemplo, había gente que desde el principio del brote infeccioso decía, bueno, desde el principio aquí en México, es más, cuando todavía no había un brote infeccioso aquí en México, como veía que sí ya había en Europa, y que en Europa, en particular en España y en Italia, ya estaban poniendo medidas muy severas, había alguna gente que decía, ya hay que poner las medidas aquí. Esto era erróneo, porque las medidas, sobre todo las de mayor distanciamiento, lo mejor es ponerlas cuando inicia el brote infeccioso, cuando inicia esta subida exponencial, lo que el gobierno le ha llamado el contagio comunitario. Porque si solo se preocupara uno por la infección, pues entonces podría uno poner estas medidas desde el principio, con mucha antelación, pero desde luego estas medidas afectan social y económicamente, entonces debe uno como que ponerlas con cierto cuidado cuando son más efectivas. Entonces, insisto, nosotros desde el principio hemos dado estas evaluaciones, las hemos tratado de transmitir a la Secretaría de Salud. Desde mi experiencia en el 2009, pues uno da estas indicaciones, pero quienes son responsables de la toma de decisiones son las gentes de la Secretaría de Salud. Si ellos ven mis estimaciones y juzgan conveniente utilizarlas, me parece bien. Si juzgan conveniente hacer otra cosa, también me parece bien, porque son ellos los que tienen que decidir. Para eso están en estos puestos. El gobierno para eso fue elegido por la gente, por nuestro pueblo. Entonces ellos son los que tienen que decidir. Me parece que cuando la gente se enoja mucho porque hacen lo que hacen y no otra cosa que ellos creen más conveniente, pues pierden de vista que estas son las autoridades legítimamente electas para tomar la decisión. Si toman alguna decisión equivocada, pues ya se tendrá en cuenta en el momento adecuado. Me parece que en este momento, durante la pandemia, pues bueno, uno tiene que intentar ayudar, pero quienes tienen que tomar las decisiones, quienes son responsables son ellos, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Otra pregunta, Farid Hanan en YouTube nos pregunta, ¿es posible estimar RO, es decir, el número de reproducción por cada entidad? Sí, desde luego. Uno necesita, lo que sí es que para hacerlo, uno necesita ver los primeros datos del crecimiento exponencial en esa comunidad. Cuando son solo infectados que vienen de otro lado, que llegan de otro lado, son muy pocos. Entonces ahí no hay crecimiento exponencial. En el momento en que inicia el crecimiento exponencial, uno puede empezar a estimar este número reproductivo básico específicamente en esta localidad. Lo que se hace es un ajuste exponencial, uno obtiene el ritmo de contagios y uno divide entre este otro parámetro beta que teníamos, que ese sí es más biológico, ese no cambia porque es el periodo infeccioso del virus. Entonces esto está más dado por la biología del virus y por la biología del individuo, que puede cambiar un poco por lo que comentábamos de las características inmunogenéticas, pero cambia mucho menos que el otro parámetro, el de la tasa de infección, ¿no? Perfecto, doctor. Le voy a lanzar dos preguntas. Una es para usted, doctor Cruz. La otra será para el doctor Lorenzo Córdoba, que podría abordar al final, porque ese es un poquito más de allá del tema, igual que tiene que ver con el COVID. Pero, doctor Cruz, nos preguntan en YouTube, Yacir Zárate, que si se aplicó un modelo similar a este que usted presenta en la pandemia de la influenza, el AH1N1, en 2009, y si fue así, que si los datos reportados al final se acercaron al modelo matemático que hayan presentado. Y en el caso para el doctor Lorenzo, la pregunta es, ¿cómo va a impactar esto al instituto y las elecciones en el 2021? Bueno, respecto a la primera pregunta,
sí hicimos un modelo muy parecido a este, aunque con los parámetros dependientes de tiempo. Y los datos sí se ajustaron bastante bien en la mayoría del brote infeccioso, y quiero señalar que en los últimos días sí hubo discrepancia entre el modelo y los datos, pero fue solo a todo lo largo del brote, solo en los últimos 5 o 6 días, según recuerdo. Esto lo pueden ver porque está reportado en una revista europea que se llama Eurosurveillance y que es también de acceso gratuito. Entonces, ahí está tanto los datos como el ajuste del modelo y lo que hicimos en aquel momento. Ok, doctor, muchas gracias. Luis Andrés Barajas nos pregunta, según el modelo matemático y apoyando en las cifras presentadas por el gobierno, ¿cuánto tiempo seguirá creciendo la curva? Aquí sí, nuestras estimaciones son parecidas a las del gobierno, solo dan un pequeño retraso de unos cuantos días. Según nuestras estimaciones, aquí hay que tener un poco de cuidado porque las curvas que les mostré se llaman curvas de prevalencia, y estos son cómo se va infectando la gente. Y les decía, al último se van descontando los que se recuperan. El pico de la curva de prevalencia nosotros lo vemos a finales de mayo, principios de junio, y la curva de incidencia, que es cuántos casos llegan nuevos a los sistemas de salud, nosotros la calculamos que el máximo de incidencia de casos nuevos se presentará durante la segunda mitad de mayo. Para hacer estos estimados sí se necesita el factor. Entonces, aquí hemos tenido un poquito más de dificultades para ajustar los datos al modelo. Por eso es que doy un intervalo bastante más grande. El máximo de incidencia lo calculamos en la segunda mitad de mayo. Y algunas de las estimaciones que ha dado el gobierno ha dicho que alrededor del 10 de mayo. Entonces nosotros tenemos un desfase de al menos unos 5, yo calculo entre 5 y 10 días. Bueno, veremos en las próximas semanas. Yo espero estar mal, porque desde luego sería mucho más conveniente que el máximo se alcanzara del número nuevo de infectados que llegan a los hospitales. Sería mucho mejor que se alcanzara desde el 10 de mayo y que empezara a decrecer. Nuestras estimaciones es que se alcanzará del orden de entre 6 y 10 días después, ¿sí? Pero insisto, todas estas medidas son, pues hay que tomarlas, pueden fallar por varios días antes, varios días después, ¿sí? Aquí sí incide la subvaluación que hay e influye el factor que uno tiene enfrente de la exponencial, ¿sí? Perfecto, doctor. Continuamos con la pregunta de si la embajadora de Suecia decía el otro día que hay 2 factores que explican su éxito en esta crisis. Por una parte, la disciplina social y la confianza en el gobierno. ¿Es posible incorporar estos factores en los modelos que se presentan? Y si en México hay poca o limitada confianza en el gobierno y relativa disciplina social, ¿podemos esperar malos resultados? Sí, efectivamente. De hecho, mi impresión es que eso jugó un papel enorme en Wuhan. Por ejemplo, la gente al principio decía que se trataba más de por las características autoritarias del gobierno. Eso ya es una opinión muy personal. A mí me parece que el pueblo chino en sí es un poco más disciplinado, y que cuando le dijeron que había un problema, una proporción que yo no sé evaluar, que no le he evaluado, pero una proporción relativamente grande lo creyó y se metió a sus casas. Ahora la disciplina es tanto del pueblo como del gobierno. El gobierno les llevaba provisiones alimenticias hasta la puerta de su casa. Entonces, bueno, con unas características de esa naturaleza, pues obviamente que la gente se queda en su casa.
Por ejemplo, me sorprendió los brotes en España y en Italia que fueron tan severos. El gobierno cometió algunos errores, pero desde mi punto de vista fueron pocos los errores que cometieron. Sí, es cierto, iniciaron las medidas de cuarentena, de aislamiento un poco tarde, pero eso es bien entendible, no se sabía que el brote iba a ser del tamaño que se ha visto actualmente, o sea, había una ignorancia de toda la sociedad. Y lo que sí me parece es que, pues sí, la gente tuvo mucho menos disciplina. Por ejemplo, el diario inglés de The Guardian, no, perdón, no recuerdo si era The Guardian o The Independent, uno de estos dos, porque solo leer los dos, reportaba que por medio de tecnología de celulares, ellos reportaban que solo del orden de 60% estaba siguiendo las medidas sanitarias en Lombardía, cuando ya tenían un brote enormemente grande, ¿sí? Lo mismo sucedió en Estados Unidos. Una persona de los sistemas de salud difundió un video donde estaba muy preocupado porque cuando ya el brote se había salido de control en Nueva York, él decía que uno pasaba por Central Park y no se notaba que hubiese cuarentena, no se notaba que hubiese medidas sanitarias. Entonces aquí se ve pues, de nuevo una enorme indisciplina, ¿sí? Yo hasta donde alcanzo a ver, en México ha habido un poco más de disciplina, un poco de miedo también, porque ahora desde luego hemos visto cómo ya ha sido enormemente severo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, la gente está viendo estas cosas y probablemente pues, se lo haya tomado un poco más en serio, pero sí quiero decir que también que con unas características poblacionales enormemente diferentes, que hay una gran cantidad de gente que le gustaría llevar a cabo estas medidas sanitarias y que se ve obligada a trabajar porque vive día a día. Entonces, sí quisiera señalar que en algún momento hay que tomar esto en cuenta, que desde luego las medidas de distanciamiento son muy importantes para evitar pues que crezca más el brote, que haya un nuevo brote, etcétera. Pero en algún momento, pues si uno toma en cuenta que una enorme cantidad de gente está viéndose en unas necesidades enormes, es decir, a un nivel que ya ahora les está haciendo difícil comer. Entonces uno tiene que tomar estas cosas en cuenta y va uno a tener que tomar en cuenta que balancear esto contra las posibilidades de que suban un poco los ritmos de contagio para decidir en qué momento levantar la cuarentena y cómo hacerlo. Porque la gente en la economía informal me parece a mí que es la que está llevando una carga muchísimo más onerosa de estas medidas de distanciamiento. Ok, doctor. Gerardo García pregunta en Facebook, mediante el uso de la probabilidad y estadística, ¿cómo se puede estimar el tiempo que durará en llegar al 50% de los contagiados, tomando en cuenta los factores principales y secundarios que afectan a esta exponencial? Muchas gracias y felicidades por la ponencia, doctor. Muchas gracias. Mire, se pueden hacer cosas con estadística, con probabilidad. Si uno solo utiliza estadística y probabilidad, lo que han hecho algunos equipos de trabajo, también de la UNAM, ha sido ajustar un modelo de una curva de Gauss, una campana de Gauss. Y bueno, se pueden hacer cosas de esta naturaleza. Desde mi punto de vista, es mejor utilizar estas técnicas estadísticas y probabilísticas junto con los modelos que describen cómo se desarrolla, crece y evoluciona la epidemia. Es decir, estos modelos tipo el que les presenté de Kermack y McKendrick, que en algunos otros lados le conocen como SIR, por las letras que se suelen utilizar de susceptible, infectado, recuperado. Se puede agregar más términos a este mismo sistema. Hay gente que le gusta, que prefiere agregar otra clase, que son los expuestos, que son los que se infectan pero todavía no contagian, etcétera. Hay varias formas de modificar este modelo y desde mi punto de vista se logra una mejor cosa si se utilizan estas técnicas de probabilidad estadística junto con estos modelos de ecuaciones diferenciales que tratan de poner en el modelo las características biológicas de la infección. Entonces, hacer estas dos cosas
juntas, creo que es lo que tiene mayores probabilidades de éxito. Perfecto, doctor. Tenemos muchísimas preguntas del público en Me Facebook, imagino. en YouTube. Muchísimas son felicitaciones, que estaba muy clara la presentación. Muchas gracias. Y creo que a muchos se nos dificultan luego las matemáticas, pero que fue muy digerible para el público, lo felicitan. Vamos a dar paso a 3 preguntas más, doctor. Después cedemos la palabra al doctor Lorenzo Córdoba y después al doctor Castañeda para el cierre de esta sesión, por favor. Entonces, la pregunta que nos hacen en YouTube es si la aplicación de las pruebas clínicas, doctor, la poca aplicación o la limitación de estas pruebas clínicas para detectar el COVID, ¿afecta de alguna manera el modelo matemático y por lo tanto las cifras? Mire, eso he intentado explicarlo. Fíjense ustedes que es muy interesante. Desde luego hay una subvaluación y por eso es que la Secretaría de Salud decía que hay un factor que ellos calculan en 8.2. Hay otra gente que la ha calculado más alto y que incluso ha reclamado airadamente, pero insisto, dependiendo de contra qué se compare, cualquier factor entre 8, insistía yo, y 80, pues son factores más o menos sensatos, dependiendo de qué se quiera captar. Ahora, insisto, si hay una subvaluación, la hay en todo el mundo. En todo el mundo hay subvaluación de diferentes tamaños. Afortunadamente para este tipo de modelos que estamos utilizando, lo que se necesita más es la velocidad de crecimiento de los datos, que la magnitud de los datos. En ese sentido, para algunas cosas, como para calcular el porcentaje de la población que se infecta, no nos ha causado tanto problema. Si uno quiere calcular de nuevo cifras absolutas como la cantidad de gente en el hospital, eso nos está causando más trabajo, nos está dando más trabajo para ajustar. Pero insisto, los datos del gobierno, aun cuando están subvaluados, por ejemplo, hice un pequeño cálculo. Si uno se agarra los datos reportados por el gobierno, que eran 14,316, y uno les aplica el factor que da la Secretaría de Salud de 8.2, y después toma de estos lo que a nivel internacional han dicho, que solo el 20% requiere ver al médico, y solo una cuarta parte de estos son hospitalizados de cierta gravedad, no los más graves, incluyendo los más graves, el cálculo le daría a uno 5,870. Perdón, 5,870. Me pasaron el dato de que el número de hospitalizados que se tenían hasta hace precisamente 2 días era de 5,587. La cifra se parece bastante. Entonces, me parece a mí que los datos son bastante útiles, así como los está dando la Secretaría de Salud, y que este factor de 8.2 representa parte de la realidad. Insisto, si usted multiplica por 80, también es fiable y le representa otra parte de la realidad, que sería cuánta gente se está infectando, aun cuando esta gente no se dé cuenta de que está infectada, que la inmensa mayoría son casos asintomáticos, ¿no? Ok, doctor. La siguiente pregunta es del doctor Alejandro Moreno. Él pregunta, ¿el factor R en la fórmula de KM incluye recuperados y decesos? ¿Qué desventajas hay en ello? Ya comentó la ventaja de no contabilizar infectados, pero recuperados y decesos son categorías con implicaciones muy distintas. Sí, evidentemente. Fíjense ustedes, cuando uno estudia cómo evoluciona el brote infeccioso, desde ese punto de vista y solo para estudiar las características cualitativas y cuantitativas, lo que uno tiene que fijarse es cómo los susceptibles se van infectando y cómo los infectados salen del ciclo infeccioso. Salen por 2 razones: porque se recuperan o porque fallecen. Desde este punto de vista puramente dinámico, pues están en la misma categoría porque por ambas razones salen del brote infeccioso. Evidentemente hay que hacer el cálculo de cuántos de los infectados se mueren. Eso se puede hacer.
es un tanto, no es tan complicado hacerlo en proporciones. Uno puede calcular la proporción de gente que está falleciendo. Sacar el número absoluto es un poco más difícil porque ahí sí se necesita este factor. Entonces les decía, el factor es 8 para para ciertas cosas que uno quiere calcular y es otro para otras cosas. Entonces uno tiene que afinar este factor, ¿sí? Pero evidentemente sí estamos, y no nada más nosotros, hay bastante gente encargándose de estimar el número de fallecimientos. Perfecto, doctor. Justo a partir del número de fallecimientos, son dos usuarios que nos preguntan prácticamente lo mismo, Oscar Torreblanca en YouTube y a Iván Castro en Facebook, en el que si se tiene un número estimado final de los casos totales para la conclusión de la pandemia a partir del modelo matemático y asimismo un número total de posibles muertes. No, disculpe, al menos yo no lo tengo en este momento, es algo que estamos haciendo. No tenemos el número, ni la proporción no tenemos la proporción de fallecidos que se espera aún. Fíjense ustedes, el asunto es que mucha gente se infecta, insistía yo, la mayoría asintomática. Una proporción pequeña de ellos siente síntomas suficientes para ir a los sistemas de salud. Luego, una proporción pequeña de ellos, el 20%, necesita hospitalización. Otra proporción pequeña de ellos, pues tiene problemas severos de salud y necesita ser intubado, necesita respiración artificial. Y luego una proporción más pequeña muere, ¿sí? Esto hace que el número reportado de muertes en el país pues sean cifras muy pequeñas, afortunadamente. Aún cifras del orden de 1,000 distribuidas en toda la República, pues da una cifra todavía de alrededor, si mal no recuerdo, hasta donde recuerdo, del orden de 300 en la Ciudad de México, aunque no recuerdo bien la cifra, pero de ese orden. Entonces, todavía son muy pocos para dar una estimación confiable, ¿sí? De los otros datos, ya al tener números más grandes, se homogeniza más y uno puede dar una estimación un poco más fiable. Pero de los fallecimientos todavía son muy pocos, son muy pequeños los números y todavía no se puede dar hasta donde yo veo, probablemente otras gentes puedan. Y ustedes lo ven, ¿no? En algunos reportes que se ven, dicen la media está el número, pero el intervalo de confianza pues es de tanto y es enorme, ¿no? Entonces eso hace que, pues bueno, sea muy poco representativo y ahí se ve precisamente que son muy pocos los datos para dar una estimación confiable, ¿no? Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Hemos tratado de juntar la mayor cantidad de preguntas repetidas del público que nos está viendo, así que agradecemos mucho la participación del doctor Cruz. Muchísimas felicitaciones en redes sociales, en todas. Y adelante, por favor, doctor Lorenzo Córdoba, si nos da sus palabras finales y también reflexión. Muchísimas gracias. Yo quiero comenzar agradeciendo mucho a Gustavo, al doctor Gustavo Cruz, por su participación. No era tal vez previsible, Fernando, tú me corregirás, cuando instalamos la cátedra, pues que comenzáramos primero con este tipo de condiciones, digamos, virtuales, pero que, bueno, a muchos académicos, ¿no? El doctor Cruz, evidentemente, trabajando en el IMAS, estaba mucho más familiarizado, digamos, con este tipo no solo de análisis, evidentemente, sino también eventualmente de uso de tecnologías. Yo, siendo abogado y politólogo, la verdad no, pero bueno, eso es parte de la nueva realidad en la que inevitablemente este fenómeno global nos está colocando y que va a tener sin lugar a dudas algún tipo de consecuencias, incluso una vez que la pandemia en cuanto tal esté controlada o se encuentren soluciones, vacunas, en fin, a la misma. Alguien me decía hace relativamente poco, el COVID-19 es una enfermedad así como la H1N1, la influenza H1N1, con la que tendremos que convivir en adelante hasta que se nos vuelva a presentar una nueva epidemia o eventualmente pandemia. Esa es parte de la propia vida. Y más con todos estos fenómenos que ya nos decía el doctor
Gustavo Cruz, que forman parte, digamos así, de la modernidad. Yo quisiera, pues, en primera instancia, agradecerle a Gustavo de nueva cuenta. Es un privilegio haberlo escuchado, ¿no? Y envalentona a un abogado y un politólogo de estadística. Yo soy un politólogo que se ha dedicado a la filosofía política, es decir, ni siquiera es una aproximación práctica y estadística del análisis político. Así que haberle entendido en un 95%, digamos, la explicación para mí me aliviana muchísimo, sobre todo teniendo ahora como un funcionario público, universitario prestado a la función pública, que tomar también ciertas decisiones que tienen un impacto colectivo, por no hablar de un impacto directo entre quienes trabajan en una institución grande, importante como el propio Instituto Nacional Electoral. Así que, Gustavo, de nueva cuenta, mil gracias. Se me había hecho una pregunta, no quiero alargarme, pero creo que es interesante, digamos, y sobre todo creo que es algo sobre lo que tendremos que seguir reflexionando en los meses por venir. Se me preguntaba cuál es el impacto que va a tener en las elecciones 2021 esta pandemia. Yo creo que, digamos, y aquí sí también poniendo las manos enfrente y sin tener necesariamente, lamentablemente, un modelo matemático que nos permita a nosotros poder ser mucho más claros respecto a cuáles van a ser estos impactos, pero creo que inevitablemente impactos los habrá. ¿De qué proporciones? Todavía no lo sabemos. Yo he identificado y reflexionaba ahora en la pregunta, pues esencialmente, cuatro tipos de impactos. Un impacto que tiene que ver con, digamos así, las tareas propiamente técnicas y operativas de la construcción de una elección. En 2021 vamos a tener la elección más grande de la historia. Un par de cifras solamente ya permiten sustentar una afirmación de esta naturaleza. El número de potenciales electores, es decir, el crecimiento del padrón electoral, nosotros lo estamos estimando al próximo año en un orden del entre 6 y 7% respecto de la elección de 2018. Esto quiere decir números absolutos, más o menos, previsiones, por supuesto, que tendremos un padrón del orden de 96 millones de ciudadanas y ciudadanos, de potenciales electores, frente a un padrón del orden de 90 millones que utilizamos en la elección de 2018. Y eso trae como consecuencia pues un número de casillas 6% mayor, un número de ciudadanas y ciudadanos que necesitamos reclutar y capacitar para instalar las casillas 6% mayor y así sucesivamente. Pero por otro lado también tenemos una elección, será la elección más grande de la historia, porque nunca antes se habían elegido tantos cargos de elección popular como los que se elegirán en 2021. Si uno suma las diputaciones federales y los cargos que se van a renovar en esta ocasión por primera vez en las 32 entidades de la República, alcanzamos un número por cierto, prácticamente todos los municipios que se eligen con el mecanismo de votación y no de usos y costumbres, prácticamente todos, salvo un centenar, van a renovarse, y tenemos un número de cargos que se renovarán pues del orden de 3.800, casi 3.900, lo que nos habla de 260 más que en 2018. Desde ese punto de vista, la elección es gigantesca. Y los impactos, bueno, y una elección de esta naturaleza se tiene que comenzar a construir mucho tiempo antes. La ley establece que el proceso electoral comienza en septiembre del año previo a la elección, es decir, en septiembre próximo, pero en realidad hay ya muchas decisiones y muchas previsiones que desde ahora se están tomando. Aunque el Instituto Nacional Electoral, atendiendo el distanciamiento social decretado por la emergencia o determinado por la emergencia sanitaria, no está trabajando in situ, salvo de veras, al mínimo de trabajadores. Sin embargo, muchas de las decisiones de la elección, muchas de las previsiones del trabajo de prevención, de previsión, de programación, etcétera, está ya desarrollándose. Así que dependerá mucho de cuándo podamos volver a nuestras propias instalaciones para poder decir qué impacto desde el punto de vista técnico y operativo tendrá. El secretario de Salud me decía hace algunas semanas que justamente que el paulatino retorno a las actividades que requieren contacto social ocurrirá más o menos justo como lo decía ahora Gustavo, hacia, si bien nos va en el mes de junio. Esto quiere decir que muchas de las actividades que hoy están paradas, hablo por supuesto de las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, que tendrán que realizarse en próximos meses, pero
actos como por ejemplo la revisión que se tiene que hacer in situ por el tipo de documentación de los partidos o de las organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos para ver si han cumplido con los requisitos, por ejemplo, de afiliación de militantes, pues tendrán que comenzar a partir de ese momento y eso nos va a ir desfasando. Entre más tarde la posibilidad de encontrarnos del contacto social, pues más tarde comenzarán las tareas de preparación de la elección del 2021. Y esto eventualmente pues, implicará tener que comprimir calendarios, ajustar los plazos que en muchos casos están establecidos en la ley por parte del Consejo para llegar a la fecha de la elección del 6 de junio de 2021, tal como está prevista. El segundo tipo de impacto es un tipo de impacto económico. Sabemos ya hoy, hay una gran discusión a nivel global de que esta pandemia, es decir, que la emergencia, la crisis sanitaria, va a traer como consecuencia una crisis económica. Y evidentemente, pues tenemos en México un modelo de hacer elecciones que para inocular la desconfianza, pues ha implicado una serie de candados, de mecanismos de blindaje que implican un costo económico. Nosotros votamos en papel seguridad y no hemos todavía avanzado hacia, por ejemplo, mecanismos que abaratarían a la postre el costo del voto, como por ejemplo mecanismos electrónicos, aunque en 2021, con el apoyo, por cierto, de la UNAM, estamos desarrollando un mecanismo de votación para los mexicanos que viven en el extranjero para que puedan votar ahí en donde corresponde a través del Internet. Pero en términos generales se sigue votando en papel y en papel seguridad. Habrá que ver qué impacto tiene para las finanzas públicas de cara al 2021, el presupuesto 2021, la pandemia, para eventualmente pues ir construyendo, espero, sin que se convierta en una problemática, pero atendiendo el tema del costo del voto como un factor, pues la organización de las elecciones. Es decir, si la Cámara de Diputados para el presupuesto del próximo año decide que respecto de lo que el INE solicite nos va a dar la mitad, pues tenemos un problema que pueda poner eventualmente en riesgo la organización de la elección tal como la conocemos y con los mecanismos de blindaje y de certeza que hoy están previstos. Entonces, todo esto es una incertidumbre, no sabemos a ciencia cierta. Tercer tema, y apuro para permitirle a Fernando cerrar esta charla virtual. Tercera dimensión es la dimensión social. Lamentablemente, lo decía en su intervención Gustavo, lamentablemente estamos viviendo un momento en el que lejos de esa unidad a la que él concita y que sería deseable, pues lo que estamos viendo es un tejido social no solamente roto, sino también que políticamente está tensionándose y polarizándose. Esto puede tener un impacto muy grave en términos, digámoslo así, de la cohesión social. Y el Instituto Nacional Electoral para hacer una elección depende en gran medida de la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria que haga para poder hacer la elección. No es un eufemismo decir que en México las elecciones no las hace el INE las organiza. Las hacen las y los ciudadanos, que son los responsables de recibir y contar los votos, ni más ni menos. Si tenemos un problema de confianza en las instituciones, de crisis de confianza en las instituciones, que se agrave por esta circunstancia de la pandemia, su tratamiento y sobre todo el impacto que puede tener en términos económicos y sociales, pues evidentemente podemos tener un problema si la gente no responde como lo ha hecho, y hay que decirlo con mucha franqueza, más allá de la clase política que tenemos, hay un altísimo sentido cívico y de compromiso democrático de la ciudadanía, pero si esto se erosiona, podríamos eventualmente tener ese problema. Y finalmente, la última dimensión es la dimensión estrictamente política. Lamentablemente, lo estamos viendo, y es algo que llama la atención. No solamente estamos presenciando algunos actores políticos que pretenden aprovecharse en términos, digámoslo así, de beneficio político de la pandemia. Estamos ahora analizando, hay una serie de quejas que analiza el INE respecto de actores que hay investigaciones que estamos iniciando, de actores que lucran con la pandemia. Es decir, que dan dádivas personalizadas, en fin, que se están aprovechando de una situación que no debería tener una lectura y una utilización política para tenerla. Y esto evidentemente genera ayuda a alimentar este ambiente de polarización,
de confrontación al que implícitamente, y tanto, el propio Gustavo hacía referencia en su intervención, sobre todo en las preguntas y respuestas. Y yo diría, pues miren, las campañas electorales son el típico momento para que los actores políticos se confronten de cara a la ciudadanía en pos del voto. Por eso en la última sesión del Consejo General hacíamos un llamado a que estos son tiempos de estadistas, es decir, de que los actores políticos enfrenten esta circunstancia no pensando en los intereses de parte, sino pensando en el interés común. Ya vendrán las campañas el próximo año para que se den hasta con la maceta. Para eso son las campañas electorales. A mí lo que me preocupa es que uno de los efectos en términos políticos de esta circunstancia sea que la falta de altitud de miras de nuestra clase política traiga como consecuencia un contexto de polarización que no permita, por un lado, esa unidad que es indispensable en los tiempos de enfrentar, digamos, la pandemia en cuanto tal, sino que además, por un lado, vuelva mucho más cuesta arriba, aquí otra pendiente, digámoslo así, en términos, digamos, de la organización del consenso político que se requiere para organizar una elección y llevar a cabo un proceso electoral democrático, ese compromiso con las reglas del juego, sino que también puede eventualmente alimentar un caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. Y yo termino como arranqué. Hay casos muy lamentables de cómo regímenes han tendido o han exacerbado sus pulsiones autoritarias, como en el caso de Hungría, como en Turquía, como en Polonia, que han aprovechado esta pandemia precisamente para reforzar mecanismos autocráticos y debilitar el Estado de Derecho y el Estado democrático, el sistema democrático, que evidentemente sería catastrófico, porque nuestra democracia, todavía germinal democracia en muchos sentidos, pues tiene muchos pendientes de entrada que resolver como para que a estas alturas empecemos a ver expresiones autoritarias y en ese sentido regresivas, ¿no? Así que yo termino aquí. Muchísimas gracias de nuevo, Gustavo, por tu participación en esta cátedra Francisco y Madero, y por favor le cedo para concluir a nuestro coordinador, a nuestro querido Fernando Castañeda, la palabra. Muchas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues yo solo me resta decir unas cuantas cosas. La primera es que el objetivo de estas conferencias es un poco precisamente discutir estos temas en un espacio diferente, porque como dice bien el doctor Córdoba, hay mucha discusión, mucha manipulación de la información. Así es que yo le agradezco al doctor Cruz Pacheco su seriedad y su solidez académica para plantear lo que hace, sus argumentos y sus estimaciones sobre el tema, con sus alcances y posibilidades vistas desde el punto de vista de la seriedad académica. Es un poco lo que estamos buscando y es lo que estamos tratando de hacer a través de la cátedra. Que esto sea un foro para discutir de manera justificada, fundamentada académicamente y que haya solidez en esto. Yo le agradezco, me siento muy contento y yo creo que todos los miembros de la cátedra, porque esto es un trabajo colectivo, yo creo que están contentos por la seriedad y la forma en que usted planteó esto. Nos ayudó a entender muchas cosas, a distinguir planos, etcétera, sobre cómo observar una pandemia como la que estamos viviendo. Yo agradezco muchísimo, doctor Cruz Pacheco, su conferencia, sus comentarios, ha sido realmente muy ilustrativo y sin duda nos vamos con mejor información. Y agradezco a todos su presencia y pues yo les reitero el compromiso. La idea es que haya seriedad académica y haya seriedad y rigor en el trabajo que estamos haciendo y en la información que estamos transmitiendo. Pues solamente me queda invitarlos al próximo, dentro de 15 días, que es el 12 de mayo, para la siguiente conferencia. Muchísimas gracias, Lorenzo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y les mando un abrazo a todos los miembros de la cátedra y a los funcionarios del INE. Y pues gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.